El elemento que se va a ver con mayor frecuencia en cualquier circuito de electrónica es el capacitor. Acá hemos dibujado sintéticamente un capacitor simbolizado, o compuesto mejor dicho, con dos placas enfrentadas entre sí. Si a estas dos placas por ejemplo, una pila, ustedes ya saben que este es el polo positivo y este es el negativo. El polo positivo de la pila va a crear en esta placa un fenómeno, o sea que el polo positivo se va a trasladar a esta placa y el negativo también se va a trasladar a esta. Pero ¿qué va a ocurrir? Los electrones que se van a trasladar acá y los que van a faltar acá, las cargas, eso van a producir cargas. Ustedes saben, porque ya lo hemos aprendido anteriormente, que si dos cuerpos están cerca uno del otro, producen un efecto de atracción. Lo mismo pasa en el condensador. O sea, que el polo positivo trata de llegar al negativo y el negativo trata de llegar al positivo. Pero como entre el positivo y el negativo no hay ningún conductor eléctrico, lo que se va a producir es un proceso de atracción. Y eso se va a producir así. Supongamos que estas dos placas las tenemos vistas de perfil. Vamos a hacerlas bien gruesas para que se vea bien. La placa positiva va a producir la carga positiva del lado más cercano a la negativa, que también va a producirse las cargas del lado más cercano a la positiva. O sea, esto sería así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a producir un efecto de condensación sobre la cara opuesta. Entonces, la condensación esta, por eso es que los capacitores antiguamente se llamaban condensadores, porque el efecto de condensación sobre la cara que más estaba cerca de la otra le dio el nombre al condensador. Luego se cambió por capacitor. Es fácil deducir que si esta placa, estas dos placas, las hacemos más grandes, vamos a tener un capacitor de mayor capacidad. Otro elemento que incide en la capacidad es la distancia a que se encuentren las placas. Pero esa distancia tiene un límite, porque si usted las acerca demasiado y la tensión es lo suficientemente alta, va a saltar una chispa, o sea, un arco voltaico de una placa a la otra y se va a destruir el capacitor porque va a quedar lo que se dice pinchado. Por eso es que los capacitores vienen nomenclados con una aislación que ya le da el fabricante. Con el fin de aumentar la aislación y al mismo tiempo poder acercar las placas lo más posible, es que se utiliza el dieléctrico. El dieléctrico es un elemento que se instala entre una placa y la otra, o sea, vamos a dibujarlo acá. Esto vendría a ser el dieléctrico. Así lo vemos mejor. Esto vendría a ser el dieléctrico. O sea, es una placa generalmente de mica o de poliéster que aísla este polo de este otro, esta placa de esta otra. El dieléctrico suele ser, antiguamente era de mica. Hubo también capacitores al aceite que venían embebidos en el aceite pero no dieron resultado. Hay también con poliéster, como ya les dije, y hay también electrolíticos. O sea que en vez de ponerse acá un elemento físico, se embeben las placas en una solución
que produce electrólisis, por eso se llaman electrolíticos. Y esa electrólisis es la que produce la aislación entre un polo y el otro. El único problema que tiene la electrólisis, o sea, los capacitores electrolíticos, es que quedan polarizados. Usted no puede poner un capacitor que viene marcado con el polo positivo de un lado y el negativo del otro, lo puede poner al revés, porque se destruye o explota. Y a veces son peligrosos. En cuanto a la forma en que se construyen los capacitores, vamos a verlo someramente, porque total, eso es algo que nosotros nunca vamos a fabricar, un capacitor. Las placas, para darle mayor tamaño, imagínense que una placa así recta sería imposible, porque tendríamos que hacer un tamaño que no podría ser, se enrollan, o sea, se enrolla una sobre la otra. Se enrolla una sobre la otra, se pone una placa, el dieléctrico entre medio y la otra placa, y luego se enrollan una sobre la otra, o sea, se ponen así, ¿no es cierto? Y el dieléctrico entre medio. Se le saca de un lado un cablecito y el otro del otro, y por lo general los capacitores que vienen así, de esta forma arrollados, son los de poliéster, que vienen con su dieléctrico entre medio, y si no, los electrolíticos, que vienen con su electrolito. Otra de las características que tienen los capacitores es la de conservar la carga. O sea, que si yo quito la tensión de alimentación de este capacitor, durante unos momentos, según la cantidad de carga que pueda almacenar, va a conservar su carga. O sea que si usted quita la carga y pone un instrumento acá, seguramente le va a mostrar que tiene la carga y que va cayendo. Eso se ve claramente con un tester analógico, que va cayendo paulatinamente. Pasando a otro tema, la unidad de medida con la que se eligió originalmente para los capacitores es el faradio. El faradio, dicho así de paso y para que ustedes lo sepan simplemente, porque no interesa a los fines de este curso, es la capacidad, un faradio vendría a ser un capacitor que puede albergar o almacenar la carga de un coulomb y mantener un voltaje de 1 volt. Pero ¿qué pasa? Un coulomb, para que ustedes lo sepan también, es una unidad de medida que se utiliza en forma experimental y equivale a un paquete de varios millones de electrones. No interesa cuántos, esto es simplemente para que ustedes tengan una idea de lo que es un coulomb y lo que es un faradio. Ahora bien, un capacitor de un faradio, para que tengan una idea de lo grande, como ya dijimos en la lección anterior, lo grande con que se eligió esta medida, tendría unas medidas exorbitantes. Por eso es que lo que se utiliza actualmente son submúltiplos del faradio, de la unidad. Por eso se utiliza el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio, pero ya todo esto lo vimos en la lección anterior, e incluso hemos visto la forma de hacer las conversiones entre una y otra nomenclatura. Vamos a ver ahora el comportamiento de los capacitores en corriente continua y en corriente alterna. Vamos a verlo en forma dinámica. Vamos a ver cómo se comportan con la continua y cómo funcionan con la alterna. Tenemos aquí un circuito simple en el cual tenemos un capacitor y una pila. En el primer momento, como esto es el polo negativo y este es el positivo, la corriente va a circular en ese sentido y en este sentido. ¿Qué ocurre? La corriente parte del negativo hacia el positivo, pero ¿qué pasa? Primero se encuentra con las dos placas enfrentadas del capacitor. Entonces, esta placa se carga negativamente, esta se carga positivamente y entonces la corriente sigue su camino. Esto lo hace a través del tiempo,
o sea, tenemos aquí el eje de tiempo, se va cargando hasta que llega al máximo de su capacidad a través del tiempo. Pero una vez que se cargó el capacitor, ya no deja pasar la corriente, porque recordemos que acá no hay ningún conductor, o sea que la corriente no pasó a través del capacitor, sino que simplemente lo cargó. Entonces ya podemos decir que la corriente continua no pasa a través de los capacitores. Esto es importante, sépanlo, apréndanlo, porque es para siempre. La corriente continua no pasa a través de los capacitores. Pero, ¿qué ocurre con la alterna? En este mismo circuito, si yo pudiera cambiar la fuente de alimentación, la polaridad de la fuente de alimentación en forma rítmica, en el momento en que tengo negativo y positivo acá, la corriente circula como dijimos. Pero si en el instante siguiente tengo negativo y positivo al revés, la corriente va a circular exactamente al revés. O sea que ya ahora vamos a cambiar la fuente de alimentación por una fuente de alimentación alterna. ¿Qué pasa con esto? La corriente circula hacia un lado y hacia el otro. Si ustedes dispusieran de un microscopio importante y pudieran visualizar los electrones por dentro del cable, verían que los electrones efectivamente están en movimiento. O sea, que la corriente está circulando a través de este circuito, o sea que el circuito se cierra a través del capacitor, pero a través del aire, o sea, a través de la carga estática que se produce entre las placas. Entonces, podemos decir también, y esto también recuérdenlo, que la corriente alterna sí pasa por los capacitores. O sea, los capacitores dejan pasar la corriente alterna. ¿Y cuál es el motivo? ¿Para qué sirve todo esto que les estoy diciendo? La primera función que se nos ocurre para el capacitor es la función de filtro. O sea, si yo vamos a borrar todo este circuito y voy a dibujar otro circuito en el que tengo una fuente de alimentación con una entrada, un capacitor y una salida. En la entrada yo tengo una combinación de corriente continua, este es el símbolo de la corriente continua, y montada sobre esa continua tengo una corriente alterna. No nos importa en este momento por qué tenemos esto. ¿Qué les parece a ustedes que voy a tener en la salida de este circuito? Si quedamos en que el capacitor no deja pasar la continua y si deja pasar la alterna, es muy sencillo. Vamos a tener corriente alterna pasando por este capacitor y en la salida. O sea que el capacitor se transformó en un filtro. Los capacitores son filtros. O sea que resumiendo, de la continua y la alterna que teníamos en la entrada, hemos dejado pasar únicamente la alterna, que es lo que tenemos en la salida. Vamos a ver ahora otra de las características de los capacitores. En principio vamos a decir que el capacitor varía su impedancia en función de la frecuencia, o sea, que cuanto más alta es la frecuencia, menor es la impedancia que presenta el capacitor al paso de la corriente. Vamos a verlo esto en un circuito muy simple, pero real.
nosotros tenemos una salida de parlantes y acá tenemos un woofer, o sea, un reproductor de bajos. Y acá tenemos un tweeter. Ponemos un polo común de cada uno, el negativo, lo mandamos al negativo o mejor dicho a la masa de la salida de parlantes. El woofer lo conectamos también en forma directa al vivo de la salida y además el tweeter lo conectamos por intermedio, o sea, a través de un capacitor. Para que lo sepan, así lo hacemos totalmente real. Este capacitor es de 2,2 microfaradios por 100 volts aproximadamente. ¿Por qué se hace esto? Porque en el tweeter el woofer no es capaz de reproducir agudos, pero al tweeter le haría un gran daño, incluso hasta se podría llegar a quemar, si le mandáramos toda la corriente que tenemos disponible en la salida de parlante. Entonces ponemos un capacitor en serie porque, como dijimos recién, el capacitor disminuye su impedancia a medida que aumenta la frecuencia. ¿Qué les parece que va a circular por acá? Únicamente las frecuencias altas. O sea, que este capacitor dispuesto en serie con la señal, se denomina filtro pasa altos. Pasa altos. Esto es un filtro pasa altos. Y ahora vamos a ver otra de las situaciones en las que podemos ver involucrados a los capacitores. Así como teníamos recién un filtro pasa altos que estaba en serie con la señal, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando a un capacitor lo ponemos en paralelo con la señal. Ya se están imaginando ustedes cuál es la respuesta. Yo tengo acá la entrada de señal y aquí la salida. Este circuito que les voy a dar es absolutamente cierto, real. Si usted pone un capacitor acá y le pone un potenciómetro, esto se usa únicamente para pequeñas señales, un potenciómetro, ¿qué va a ocurrir? Que tiene la entrada y la salida, pero entre medio tiene a este capacitor. Cuando el potenciómetro es de valor muy elevado, o sea, cuando está presentando una elevada resistencia, la señal que puede pasar por acá, o sea, los agudos que van a pasar por acá, son pocos porque no pueden pasar a través de una resistencia muy elevada. Pero cuando el cursor del potenciómetro se encuentra en una posición en la que presenta poca resistencia, los agudos van a ser derivados a masa, o sea, al otro, supongamos que este es el polo vivo y este es masa, ¿no es cierto? Entonces, los agudos van a ser derivados a masa, quedando aquí solamente los graves. En la salida quedan los graves, acá tenemos todo, los agudos se van, se cortocircuitan, y en la salida tenemos los graves. O sea, este es un circuito muy antiguo, se utilizaba antes cuando no se conocían, cuando no se podían hacer muchos filtros activos, pero es un circuito que funciona. O sea, esto es un quita agudos. O sea, ¿cómo llamaríamos a este filtro? Filtro pasa bajos. Pero antes de continuar, quiero hacerles una aclaración. Ustedes oyeron que yo nombré recién a la impedancia. Ustedes todavía no saben, desconocen lo que es la impedancia, pero a los fines simplemente ilustrativos, porque eso es fruto de un futuro estudio, yo les tengo que indicar que la impedancia es algo parecido a la resistencia, o sea que es algo variable.
El capacitor produce lo que se denomina reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia. Dijimos que el capacitor se opone cada vez menos cuanto más alta es la frecuencia. Por eso la reactancia capacitiva es algo inherente, es una condición del capacitor. Es como si dijéramos que una resistencia es de 10 ohms. Bueno, el capacitor tiene una determinada reactancia capacitiva. Esa reactancia capacitiva se la une con otros términos que pueden ser la inductancia, que no nos importa en este momento, y conforman la impedancia. O sea, si usted tiene una impedancia de determinada cantidad de ohms, está suponiendo que no es un valor totalmente fijo, sino que puede ser fruto de una reactancia capacitiva, de una reactancia inductiva y de una resistencia mezcladas, lo cual le van a dar una determinada impedancia. Esto es simplemente para que ustedes lo sepan, pero no tienen ninguna obligación de estudiarlo, es simplemente para su conocimiento. Los capacitores, al igual que las resistencias, se pueden disponer en paralelo o en serie. Vamos a ver qué ocurre si los ponemos en paralelo. Tenemos un circuito con una fuente de alimentación y vamos a poner 3 capacitores en paralelo. Suponga que este es de 10 picos, este también de 10 picos y este también de 10 picos. C1, C2 y C3. Si usted los pone en paralelo, lo que está haciendo es sumarlos. O sea, es como si estuviera uniendo las armaduras o las placas de los capacitores. O sea, que usted tiene capacidad total es igual a C1 más C2 más C3 más los capacitores que usted le quiera poner. Pero observe que la tensión de alimentación está presente en todos los capacitores al mismo tiempo. O sea que si usted tiene una tensión de, por ejemplo, 100 volts, todos los capacitores van a tener que tener una aislación superior para que no se perforen cuando le sea aplicada esta tensión. Vamos a ver ahora, esto es muy simple, pero vamos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando los capacitores se conectan en serie. Si usted pone la fuente de alimentación, tiene un capacitor, otro capacitor y otro capacitor, y lo cierra en la fuente de alimentación, en el otro polo de la fuente de alimentación. Tiene C1, C2 y C3. Vamos a empezar por el final, vamos a empezar por la tensión de alimentación. Como usted puede ver, la tensión de alimentación va a estar entre aquí y aquí, o sea, entre los extremos de los 3 capacitores. O sea que esta tensión se va a dividir entre los 3 capacitores. Por eso es que si usted tiene una tensión de, por ejemplo, 100 volts, puede poner capacitores de aislaciones menores porque no se le van a quemar. En cuanto a la fórmula para determinar la capacidad total de este circuito, es la siguiente. Usted pone capacidad total, lo vamos a hacer sin números porque esto siempre da, es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, o los capacitores que usted quiera poner en serie. Y si usted recuerda
lo que vimos en el anterior cassette, en la lección anterior, se va a dar cuenta, compárelo, va a ver que las fórmulas son exactamente igual que con las resistencias, pero al revés. O sea, las resistencias en serie se sumaban, los capacitores en paralelo se suman. Las resistencias en paralelo, para las resistencias en paralelo se hacía esta fórmula. Y usted compare con el cassette anterior, va a ver que las fórmulas, le vuelvo a repetir, las fórmulas son exactamente iguales pero al revés. Es una buena forma de aprenderlas porque usted ya sabe que de esta forma, recordando un solo tipo de fórmulas, le va a servir tanto para las resistencias como para los capacitores. Ahora sí, damos por terminado la sección de capacitores y vamos a pasar al tema siguiente. Ya sabemos, porque lo hemos estudiado en nuestra lección anterior, que existen motivos por los cuales un determinado elemento es conductor o aislador. A modo de síntesis, indicaremos que un aislador es el que tiene completa su última órbita y un buen conductor es el que no la tiene, o sea, el que la tiene incompleta. Por ejemplo, el cobre con un solo electrón en su última órbita. Pero ahora veremos otro tipo de elementos que poseen características especiales denominadas estructuras cristalinas. El germanio y el silicio tienen 4 electrones en su última órbita, o sea, en su órbita de valencia, y por lo tanto están incompletos porque deberían tener 8. Pero si observamos la figura en la que hemos graficado a un átomo y sus 4 electrones, notaremos que cada uno de estos últimos se une con la órbita del átomo más cercano, o sea, que forma una unión de este tipo. Como podemos ver, el átomo del centro ahora tiene completa su órbita con 8 electrones, 4 que le son propios y otros 4 que comparte con sus 4 átomos vecinos. A este fenómeno de compartir un electrón se lo denomina unión covalente, Además, y esto es importante destacarlo, estos elementos se comportan como aisladores al tener, como ya dijimos, completa su última órbita. Y entonces cabe la pregunta, ¿por qué se los utiliza? Para responder a esto deberemos profundizar un poco más sobre la estructura atómica de otros elementos como el antimonio, cuyo símbolo es Sb, y el aluminio, el símbolo es Al. Estos elementos, en sus órbitas de valencia, poseen 5 electrones el primero y 3 el segundo. Veamos qué ocurre si agregamos una pequeña porción de antimonio a una estructura de silicio. El átomo de antimonio forma ligaduras covalentes con sus 4 átomos vecinos de silicio, pero como él tiene 5 electrones, le sobra uno, que al no formar una ligadura, queda casi libre, o sea que permanece en su órbita, pero la fuerza de atracción que se ejerce sobre él es menor y por lo tanto está propenso a viajar, o sea, a desplazarse a través de la estructura del material. Al silicio así tratado se lo denomina dopado es el término, dopado con impurezas, y debido a que ahora tiene más electrones en condiciones de desplazarse, se dice que posee portadores mayoritarios del tipo N y minoritarios del tipo P. La situación contraria la vemos aquí. En la estructura de silicio agregamos ahora una pequeña cantidad de aluminio,
Y ahora la situación es distinta porque hay 3 uniones covalentes y se ha formado un hueco que le hemos dibujado con el signo positivo. El hueco también se puede llamar laguna, que tiene carga positiva, que al igual que en el caso anterior será arrancada con facilidad de su órbita para desplazarse a través del material. En esta ocasión también tenemos al silicio dopado con impurezas, pero como ahora tiene lagunas y estas son de signo positivo, el cristal así tratado es del tipo P, porque los portadores mayoritarios son de este signo y los minoritarios del signo opuesto. Queremos dejar bien aclarado este último tema. Las lagunas también se mueven porque existen, o sea, que no son un hueco sin nada, sino que tienen carga positiva como estamos marcando aquí. Y por este motivo, si este electrón ocupa el espacio de la laguna ocupará correspondientemente el espacio del electrón. O sea, que a un movimiento de electrones siempre corresponde el correspondiente desplazamiento en sentido contrario de lagunas. Esto más adelante veremos una ampliación sobre este tema para dejarlo completamente aclarado. Analicemos ahora lo que sucede si disponemos 2 cristales, uno P y otro N, uno a continuación del otro. En principio, podríamos razonar que los portadores mayoritarios N del cristal N se complementan con los mayoritarios P del cristal P, el cuerpo queda equilibrado y aquí termina todo. Pero en realidad esto no es así. Si así ocurriera, simplemente no existirían los semiconductores, pues un cuerpo equilibrado no es conductor de la electricidad en ningún sentido y lo que nosotros necesitamos son semiconductores, es decir, materiales capaces de conducir la electricidad en un sentido y no en otro. Aquí vemos un cristal N y otro P, uno a continuación del otro, conectados en el centro. El cristal N tiene portadores mayoritarios N y los hemos graficado dentro de un rectángulo. Los portadores minoritarios P se encuentran dentro de círculos. El cristal P tiene portadores mayoritarios P dibujados en un rectángulo y minoritarios N también en un círculo. Quiero hacerles una aclaración para no inducir a confusiones, por favor. Aquí hemos dibujado 4 portadores mayoritarios y 5 minoritarios, pero esto es simplemente por cuestiones de espacio. Lo cierto es que los mayoritarios son siempre más que los minoritarios. Bueno, hecha la aclaración, vamos a seguir. En la zona de la juntura, los portadores mayoritarios N del cristal N se desplazan hacia el cristal P, pero se encuentran con que además de ser atraídos por los portadores mayoritarios P del canal P, son repelidos por los portadores minoritarios N de este cristal. Del otro lado, ocurre exactamente lo mismo, pero en dirección contraria y signo opuesto. El resultado es una barrera de potencial. Barrera de potencial. Esta barrera de potencial no permite que las cargas pasen de uno a otro cristal, manteniéndose en un equilibrio que posee características propias. A la unión de un cristal N
con otro P, se lo denomina diodo. Diodo. Y tiene la propiedad de conducir la electricidad en un sentido y no en otro. Además, al terminal N se lo denomina cátodo. Y al P, por supuesto, es el ánodo. Es el ánodo. Y por supuesto también que la corriente que puede circular en un diodo es siempre desde cátodo hacia ánodo. O sea, como vamos a ver seguidamente, desde negativo hacia positivo, o sea, en este sentido. Observen esta figura en la que hemos conectado un diodo y le hemos conectado una fuente de alimentación, una pila, con la polaridad indicada, o sea, el negativo en el cátodo y el positivo en el ánodo. En esta ocasión, los portadores mayoritarios N serán aceptados por los P, venciendo de esta forma la barrera de potencial de la juntura, estableciéndose una corriente desde el negativo de la pila hasta el positivo de ella en el sentido de la flecha. Por este motivo podemos decir que el diodo conectado en directa, que así se llama porque cuando se conecta el negativo en el cátodo y el positivo en el ánodo, se llama que la conexión es conexión directa, o sea, el diodo está conectado en directa. Cuando ocurre esto, el diodo conduce la electricidad, o sea, en directa el diodo conduce la electricidad. Este es el símbolo del diodo. Este es el símbolo del diodo y ustedes pueden pensar que está mal dibujado porque la flecha está al revés. Pero recuerden que lo que dijimos antes, que a un movimiento de electrones corresponde un desplazamiento de lagunas en sentido contrario, y eso es lo que se tuvo en cuenta para la elaboración del símbolo. La situación contraria se encuentra graficada en esta figura. En esta ocasión, la fuente la hemos conectado en inversa, o sea, el negativo de la pila se conectó en el ánodo y el positivo en el cátodo. Esta polarización refuerza el efecto de la barrera de potencial y actúa no permitiendo el pasaje de la corriente, o sea, que el diodo en inversa no conduce la electricidad. Anteriormente mencionábamos que la barrera de potencial fue vencida porque le pusimos la tensión de alimentación en forma directa, o sea, el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Pero lo que no dijimos, lo que no aclaramos es cuál fue el nivel de tensión necesario para lograr vencer la barrera de potencial. Muy bien. Esto en el germanio el nivel de tensión necesario es de aproximadamente 0,2 volt y en el silicio es de 0,6 a 0,7 volt, también en forma aproximada. Entonces, usted se puede preguntar por qué, si en el germanio tenemos una caída de tensión menor que en el silicio, ¿por qué se utiliza el silicio? Hay dos causas importantes. Una es la mayor capacidad que tiene el silicio para conducir corriente, y también la segunda es que a mayores corrientes tiene una menor dispersión térmica. En cuanto a este último tema, les aclaro, para que lo sepan simplemente, que
En los semiconductores se produce un fenómeno llamado de dispersión por efecto de la temperatura y es mayor en el germanio que en el silicio. Vamos a efectuar ahora algunas pruebas de laboratorio para determinar en forma práctica los principios físicos que vimos en teoría. Comencemos entonces con los capacitores. Lo primero que vamos a demostrar es su funcionamiento en corriente continua. Para ello, confeccionamos este circuito, una fuente de alimentación que puede ser también una batería común de 9 volts, un LED y un capacitor electrolítico de 470 microfaradios conectados en serie. Cuando yo conecte la alimentación, el LED se encenderá a pleno brevemente y luego disminuirá paulatinamente la intensidad hasta apagarse finalmente. Observe. Esto se produce porque, como ya hemos aprendido, el capacitor en corriente continua se carga y luego el circuito queda interrumpido. Observe nuevamente. Esta característica de los capacitores se puede aprovechar para comprobar su funcionamiento. El tester analógico tiene dos pilas en su interior que se utilizan en las escalas de resistencias. Como estas pilas están en serie con el instrumento, si con las puntas tocamos los extremos del capacitor, tendremos el mismo circuito que vimos anteriormente, solamente que en lugar de LED, ahora disponemos de la aguja indicadora. El capacitor de 470 micros lo probaremos en la escala de R por 100. R por 100. Observe lo que ocurre. La aguja subió rápidamente y descendió lentamente, igual que con el LED. Si usted efectúa esta prueba con distintos tipos de capacitores, comprobará que la carga y descarga es distinta según el valor del capacitor que mida, y por regla general, cuanto más chico sea el capacitor, mayor será la escala que deberá utilizar. Esto es debido a la resistencia interna del tester. Vamos a demostrar ahora el funcionamiento de los capacitores en corriente alterna. Este es un transformador común de 220 a 12 volts. En serie con él hemos conectado un tester capaz de medir corriente alterna y un capacitor de poliéster de 1 microfaradio. Observen lo que ocurre cuando cierro el circuito. En el display del tester estamos visualizando un determinado consumo que en este caso es de 4,7-4,8 mA. Esto nos está indicando que existe un cierto pasaje de corriente a través del capacitor. Note que la intensidad que marca el tester es muy pequeña en relación a la que puede entregar el transformador. Esto es porque el capacitor, como aclaramos en teoría, posee reactancia capacitiva, o sea, que presenta cierta oposición al paso de la corriente. Los capacitores en paralelo suman sus capacidades. Veamos si es cierto. En este experimentador hemos dispuesto nuevamente un capacitor de 1 micro y estamos comprobando su valor con el tester en la función de capacímetro.
Observe lo que ocurre si conecto otro capacitor del mismo valor en paralelo. El display demuestra que las capacidades se han sumado. Ahora conecto un tercer capacitor del mismo valor también en paralelo. Usted puede comprobar que las capacidades se siguen sumando. Si conectamos varios capacitores en serie, el resultado será menor que el valor del más pequeño de los mismos. Aquí tenemos nuevamente los tres capacitores de un micro, pero esta vez conectados en serie. Observe lo que indica el tester. Como usted ya conoce la fórmula correspondiente, tome su calculadora y verifique lo que está viendo en la pantalla. Pero en este circuito podemos comprobar otro fenómeno. La tensión de alimentación se deberá repartir entre los tres capacitores. Veamos si es cierto. Medimos un capacitor y nos acusa el tester este voltaje, 4,7 aproximadamente. El siguiente capacitor, también más o menos ese mismo voltaje, y el tercer capacitor. Midamos ahora la tensión de alimentación. Si usted suma las tres caídas de tensión anteriores, seguramente el resultado será el que estamos viendo. Vamos a comprobar ahora las características de los diodos. Aquí hemos conectado un diodo en directa, o sea, el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Observe que con el diodo tuvimos que disponer de un resistor de 1 K conectado en serie para limitar la corriente, pues de lo contrario el diodo se destruiría. Con el tester completando la serie, vamos a verificar el pasaje de la corriente. Está circulando, o sea que estamos en condiciones de asegurar que el diodo conectado en directa conduce la electricidad. Ahora bien, y en inversa, ¿qué ocurrirá? Damos vuelta la tensión de alimentación y verificamos lo que sucede. Absolutamente nada. Ahora el tester no acusa pasaje de corriente porque el diodo está conectado en inversa, o sea, con el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo, o sea que un diodo conectado en inversa no conduce la electricidad. Comprobaremos ahora las caídas de tensión en los diodos. Conectamos un diodo de germanio en directa, en serie con un resistor limitador de 1 K y midamos la tensión sobre el diodo. Como vemos, el valor se corresponde con lo que hemos estudiado. Cambiamos ahora el diodo por uno de silicio y vemos lo que sucede. (0,7 volt aproximadamente, que es exactamente lo que hemos visto en teoría.
Con esto damos por finalizada la sección laboratorio y pasaremos al taller, donde armaremos un práctico circuito llamado fotocélula, capaz de automatizar el encendido y apagado de una lámpara a partir de la presencia o ausencia de luz solar. Como ya anunciamos, en esta oportunidad armaremos una fotocélula, cuyo circuito, de sencilla construcción y gran utilidad, es ideal para casas de fin de semana, encendido automático de luces de vidrieras, detectores de paso y múltiples aplicaciones más. Para analizar el funcionamiento de este equipo, debemos dejar aclaradas las características de sus componentes principales: TRIAC, DIAC y LDR. Si bien los dos primeros ya lo hemos visto en nuestra lección anterior, vamos a efectuar ahora un breve repaso. El TRIAC. En presencia de tensión entre los terminales A1 y A2 no hay circulación de corriente. Cuando entre el gatillo G y el terminal A1 aparece una diferencia de potencial, el interruptor electrónico constituido por A1 y A2 se cierra, permitiendo el drenaje de corriente. Esta situación permanecerá aunque la tensión entre G y A1 desaparezca. La única forma de abrir el interruptor A1-A2 es eliminar la diferencia de potencial entre los mismos. En corriente alterna, en la de distribución domiciliaria, se llega a esta situación cada vez que se pasa por el eje de cero, o sea que en 50 ciclos son 100 veces por segundo. El DIAC. El DIAC es una llave electrónica bidireccional que se cierra únicamente cuando la tensión entre sus extremos supera los 27 volts aproximadamente. El LDR es un resistor dependiente de la luz. Este componente disminuye su resistencia en forma directamente proporcional a la luz que recibe. Muy bien, despejadas las incógnitas respecto del funcionamiento de los principales componentes, procederemos al análisis del circuito. El LDR y R2 forman un divisor resistivo, en cuyo punto medio se conecta el DIAC, que trabaja sobre el gatillo del TRIAC. El punto medio es este, o sea, el punto X. Cuando la luz solar incide sobre el LDR, este disminuye su resistencia, disminuyendo de esta forma la diferencia de potencial en el punto X con respecto al terminal A1 del TRIAC. Como el DIAC conduce recién a partir de 27 volts y la tensión en este punto es menor, este se mantiene inactivo, o sea, abierto, no actuando sobre el gatillo del TRIAC, por lo que la lámpara permanece apagada. La situación inversa se produce cuando la luz deja de incidir sobre el LDR. Este aumenta entonces su resistencia, elevando al mismo tiempo la caída de tensión entre el punto X y A1. En este momento se carga C1. Debido a que el DIAC conduce recién a partir de 27 volts, C1
se descarga sobre él, formando un tren de pulsos que activará al gatillo del triac, manteniendo a la lámpara encendida. No olvide que se apaga 100 veces por segundo el triac. Entonces, con el tren de pulsos, la lámpara se mantiene encendida. Es conveniente dejar bien en claro este último tema. El tren de pulsos mencionado se produce porque cada vez que C1 se carga, se descarga sobre el diac. Entonces, la tensión en el punto X disminuye rápidamente a menos de 27 volt, bloqueando al diac. Pero en el instante siguiente, C1 volverá a cargarse, disparándolo nuevamente. El resultado es el tren de pulsos al que nos referimos y cuya frecuencia dependerá de los valores de C1, R2 y la resistencia que aporte el LDR. Esto proporciona la constante de tiempo que determina la frecuencia con la que se dispara el diac. El capacitor C2 y el resistor R1 constituyen una segunda constante de tiempo que contribuye en la estabilidad del equipo. Para un mejor funcionamiento, se deberá evitar enfocar el LDR directamente al sol. Un accionamiento adecuado se obtiene instalando el conjunto detectando la penumbra, por ejemplo, en un patio semicubierto o debajo de algún alero. La sensibilidad puede ser aumentada cubriendo parcialmente la superficie del LDR, con lo que incrementaremos la incidencia de sombra sobre el mismo. Debido a las características de este circuito, el pasaje de apagado a encendido de la lámpara se produce en dos etapas. En una de ellas, la misma enciende parcialmente y en la siguiente lo hace a pleno. Por este motivo, no se podrá utilizar este equipo para el control de tubos fluorescentes, pues su funcionamiento sería deficiente y se destruiría rápidamente el arrancador. Muy bien, hasta aquí el análisis. Ahora vamos a pasar al armado del mismo. Como podemos ver, este es un circuito sumamente fácil de armar. Posee solo 7 componentes: 2 resistores, 2 capacitores de poliéster, un LDR, un diac y el triac. La plaqueta la hemos diseñado en un reducido tamaño para que el conjunto se pueda instalar casi en cualquier parte, como podría ser una caja de electricidad o un pequeño gabinete de plástico. Aquí ya tenemos la plaqueta en el soporte y vamos a comenzar a instalar los componentes. En primer lugar, instalamos R1 de 180K, marrón, gris, amarillo. Luego R2 de 10K, o sea marrón, negro, naranja. Luego los dos capacitores C1 y C2 son del mismo valor, 10 nanos. Luego instalamos el diac, el triac y finalmente el LDR. Las soldaduras las vamos a obviar dado que usted ya conoce la técnica que le hemos enseñado. Verifiquemos ahora el funcionamiento. La puesta en marcha de este circuito no ofrece ninguna dificultad. Observe que hemos introducido el LDR en un pequeño tubito de plástico para que no lo afecte la luz ambiente que necesitamos para filmar. Si yo tapo la boca del tubo, la lámpara deberá encenderse. Ustedes observen ahora cómo yo voy a intercalar algo entre la luz y la boca del tubo y vean cómo la lámpara se enciende.
Note también que el encendido se produce en 2 etapas, como ya habíamos mencionado. Ahora lo vamos a hacer más lentamente. Ustedes observen cómo lo hace intermitentemente. Tiene un escalón de encendido. Si en esta fase del encendido usted conecta un tubo en vez de una lámpara, el arrancador trabajará excesivamente y finalmente se quemará. Si la lámpara o conjunto de ellas que necesita utilizar no supera los 200 watts, no será necesaria la implementación de un disipador en el TRIAC, pero si tiene que utilizarlo, no olvide agregar grasa siliconada. Otra cosa, el asiento del TRIAC está conectado internamente a la patita del medio, o sea, con A2. Por este motivo, entre el TRIAC y el disipador deberá intercalar la mica y el buje correspondiente. La grasa siliconada va a ambos lados de la mica. He aquí algunas ideas para su implementación práctica o comercialización. En un pequeño gabinete de plástico se puede instalar dentro de cualquier farol de entrada. También puede utilizarse, ya con un disipador, para automatizar el encendido de las lámparas del parque o de interiores en casas de fin de semana. Este método contribuye en disuadir a los amigos de lo ajeno tan abundantes en estos días. También se lo puede utilizar como barrera luminosa. Para ello, lo mejor es instalar el LDR como aquí, en el fondo de un tubito de plástico, e iluminarlo con una luz dirigida para que el haz se corte al paso de las personas o elementos que se quieran detectar. Como dijimos al principio, también se lo puede ofrecer al comercio para la automatización crepuscular de luces de vidriera. Seguramente usted encontrará muchas aplicaciones más a este circuito según las necesidades que se le presenten. Así llegamos al final del cassette número 3 y seguimos avanzando. Hoy vimos 2 temas muy importantes, como son los capacitores y el principio de funcionamiento de los semiconductores. Estos conceptos deberán grabarse en su mente en forma indeleble, así como se grabaron en la mía hace ya muchos años, porque es la única forma de poder adquirir luego nuevos conocimientos, así como quien no sabe sumar difícilmente puede aprender a restar. En nuestra próxima lección veremos fuentes de alimentación en sus diferentes tipos, que vendría a ser la aplicación práctica de los diodos y capacitores que acabamos de estudiar. Nuestro trabajo práctico consistirá en el armado de una alarma para moto con un detector de posición a mercurio. Le agradezco la confianza y la atención dispensadas y será hasta la lección número 4.